Miren, el balance hídrico, balance hidroelectrolítico. Es un capítulo que corresponde justamente porque el riñón se ve afectado cuando haya un mal manejo, cuando hay pérdidas excesivas de líquido, ¿no? De líquidos o electrolitos, ¿ya? Tenemos que tener el concepto claro de que todo sistema debe estar en equilibrio. Los ingresos deben ser semejantes a los egresos, porque ¿qué pasaría si no hay alteración, ¿no? En el universo hay un concepto que se llama entropía. La entropía que hace que todo se desordene, todo tienda al desorden. Ustedes dejan un cuarto, se van de viaje, cuarto ordenado, bonito, regresan, está sucio, de polvo. Lamentablemente la tendencia es al desorden, la entropía, ¿no? Nosotros tenemos que mantener en orden, entonces. Este sistema, por ejemplo, ahí donde ustedes ven la foto del sistema del servicio de emergencia del Hospital Rebagliati, también como sistema debe tener un ingreso y un egreso. Pero ¿qué sucede en este sistema? En que diariamente ingresan un promedio de 40 pacientes para hospitalizarse y debería de salir 40 también al hospital. A la foto que está ahí abajo, al hospital deberían pasar 40 pacientes para que la emergencia esté en equilibrio y no esté hacinada con sillas de rueda, haciendo colas o haciendo camillas de colas en los pasadizos. Entonces, ¿de qué depende este sistema de emergencia que esté congestionado, hacinado? De que le den la cama, o sea, que haya salida. Ingreso debe ser igual al egreso. El hospital le da, por ejemplo, el domingo le ha dado 3 camas para que hospitalice. Entonces, ¿cómo no se va a quedar ahí? Entonces, los sistemas de emergencia en el Perú y en el mundo están hacinados porque no les dan, no hay oferta de camas para que puedan transferir esos pacientes, ¿no? Entonces, esa es la explicación que ustedes tienen que tener claro de lo que está ocurriendo durante el tiempo de pandemia y lo que sigue ocurriendo y va a seguir ocurriendo probablemente si no mejoran los procesos dentro del hospital, ¿no? Y ofertando más camas. Ustedes tienen que cambiar ese concepto ya, no solamente ver al paciente, dejarlo, o sea, no solamente estudiar y estudiar, no sé, también ver los costos, beneficios de un paciente dentro del hospital. Tener mucho tiempo al paciente también genera infecciones intrahospitalarias y al final el paciente se perjudica. Si un paciente va a entrar, se hospitaliza hoy día para operar, que se opere hoy o mañana, pero no después de una semana, 2 semanas, que es altamente frecuente y ocupan camas por las puras, ¿no? Bueno, esto les quería decir como un concepto de gestión o administrativo para que tengan claro para hacer una comparación entre los ingresos y egresos. Aquí tenemos un paciente de 70 años, miren, que presenta 10 días náuseas, vómitos abundantes, junto con deposiciones sueltas, líquidas, ¿no? Sin productos patológicos, se refiere a no hay moco, sangre. Y el paciente refiere haber disminuido la diuresis en los últimos días. Esto es algo frecuente, que todos los días lo va a ver el médico general, el médico serumista, diarrea abundante y que ya no está orinando bien. Estos conceptos, estas frases o estas oraciones tenemos que convertirlos en algo objetivo. Tenemos que aterrizarlo, dicen los investigadores, ¿no? Todas las cosas que hablamos tenemos que tratar de aterrizarlos, de objetivarlos en un número idealmente. De aquí 4 años, por decir, Melissa, de aquí 3 años, ¿dónde estoy? ¿Qué voy a hacer dentro de 3 años? Bajo un número. Entonces trato de ordenar, en este caso, mi vida, ¿no? ¿Qué hago en 3 años? Tratar de aterrizar, de hacer objetivo, de hacer medible las cosas. Si no hacemos medible, no podemos, no se avanza, ¿no? De aquí 3 años, ¿dónde estoy? En 3 años estaré haciendo mis serums, estaré haciendo o sea, como metas para poder cumplirlas. En este caso, esta anamnesis, ¿cómo lo voy a objetivar?
si no tengo claro que cuánto debe ingresar, cuánto debe salir. Les pongo esto porque es un ejemplo típico en el Perú y en otros países, como los pacientes que no orinan o tienen estas pérdidas y les dan, mira, incluso le dan diuréticos para que orinen, para que pueda orinar porque no está orinando, ¿no? Un graso error. Que el paciente está deshidratado, es un desierto, ¿cómo le voy a pedir agua a un desierto? Primero tengo que hidratarlo, ¿ya? Entonces, para ser objetivable las pérdidas y los ingresos, esta tablita nos va a ayudar. Usualmente ingresa 2.500. Hay otros autores que hablan de 3.000, ¿ya? Pero tenemos que tener la idea. Ingresa 2.500, sale 2.500. ¿Cuáles son los ingresos? Agua de oxidación metabólica, ¿no? Esto se forma en la mitocondria. Las comidas, un promedio de 900. Y las bebidas, un promedio de 1.300. Va a variar de acuerdo al clima, de acuerdo a donde viven, ¿no? Y los egresos, ese es 100, respiración y sudor 1.000, orina 1.400. Esta la orina, que decimos usualmente está entre 900 a 1.500, les informamos a veces a los pacientes, ¿no? Su familiar, doctor, ¿y cómo está mi familiar desde el punto de vista renal? Bueno, su familiar está orinando un promedio de 1.400, 1.500, y estará bien, doctor, bueno, de 900 a 1.500 está bien, que ok, queda más tranquilo. Esta es una causa frecuente de pérdida por diarreas, ¿no? Las diarreas. Cuando la diarrea es diarrea, no diarreas, ya es un término plural diarrea. Cuando los pacientes están con diarrea, siempre ustedes rápidamente, porque es lo más frecuente que van a ver, es tiene moco o no tiene moco, o sea, tiene síndrome disentérico o no tiene disentérico. Disentérico nos referimos a que tenga moco, sangre, pujo, ¿no? Si no tiene eso, esta es una diarrea tóxica, hay que simplemente hidratarlo, ¿no? La hidratación es volumen a volumen, ¿no? Volumen a volumen. Si pierde 1.000, le das 1.000. Si pierde 500, 500. Usualmente, pues, por cada deposición líquida le dices, toma un vaso de sal hidratante. Si es mayor volumen, 2 vasos de sal hidratante. La idea es que no se deshidrate. Es importante mantener la hidratación con sales hidratantes, no con agua sola. Y el otro es la dieta, importantísima. Dieta, evitar frutas, evitar verduras, evitar lácteos por un par de días, luego restituir normalmente, ¿no? Ustedes van a manejar bastante diarrea. ¿Qué factores inciden en el volumen? La superficie corporal. A mayor peso, mayor agua. No obesidad, no, a mayor peso corporal, a mayor peso, mayor agua. La edad y el agua también son inversamente proporcionales. Los bebés tienen más líquido que los ancianos. Y en las mujeres también tienen un poquito menos de líquido que los varones. En el metabolismo del agua tenemos que tener, este es clásico, ¿no? Un ejemplo de 70 kilogramos de peso, el adulto masculino es 60% del volumen total, corporal total, el 60% es agua, ¿no? Y el otro 40% obviamente es la masa. Y así va variando en femenino 50%, en anciano masculino 50%, anciano femenino 45%, los obesos 50%. Para tener un conocimiento de lo que ocurre de acuerdo a la edad y el sexo. Esta distribución anatomía de los líquidos corporales siempre hay que recordar, es frecuente en los exámenes, preguntan qué volumen, te dan el peso y te dicen cuánto de volumen tienen el líquido extracelular, ¿no? Preguntan, es motivo para hacer preguntas aquí de cálculo. Entonces, a veces te ponen incluso, te preguntan por el extracelular y te dan el valor del intracelular, la letra A todavía, para que caigas fácil. Entonces, siempre considerar que el agua corporal total es 60% para efectos generales de cálculo, y de esta agua corporal total se divide en líquido extracelular e intracelular. 40-20, ¿no? El líquido extracelular 20, el intracelular 40. Y del líquido extracelular a su vez dos ramas, en el compartimiento intersticial y el intravascular. 5% del intravascular y el compartimiento intersticial 15%. De ahí se pueden hacer cálculos, hay que recordarse solamente el 40-60, 15-5. 40-20, digo, 40-20, 15-5.
si nosotros decimos que el ingreso de líquidos es un promedio de 2.500, que un paciente que no está ingiriendo líquidos en el hospital, está hospitalizado, no está tomando líquidos, más o menos hay que darle ese volumen, ¿no? Más o menos restando lo que es el agua metabólica. Y por eso hay una fórmula que dice que en los requerimientos hídricos, en los cálculos, es de 35 centímetros por kilo de peso por día. Si ese 35 lo multiplicas por 70, te sale un promedio de 2.500 centímetros cúbicos por día, ¿no? ¿Qué es lo que se le da a un paciente que ingresa, no come nada, y le dejan su suerito a 35 centímetros kilos por día, que equivale a un volumen de 2.500? Pero si le restas los 500 o 450, le restas, porque eso lo dan diluidos en fármacos, ¿no? Entonces te quedas con 2.000 más o menos. 2.000 en 24 horas, más o menos son 2 frascos de 1.000 en 24 horas, que equivalen a 27 gotas por minuto. A veces en forma práctica llegan a pasar visita, entonces ya le ponen, pásale 25 gotas por minuto o 30 gotas por minuto, de acuerdo a las necesidades. Si no requiere mayor volumen, más o menos lo colocan. Y si el paciente está tolerando la vía oral, obviamente esto hay que disminuir al mínimo, ¿no? Solamente como vía. Solo esto es para pacientes que están impedidos de ingerir líquidos. Cada paciente va a tener un manejo diferente. No es matemática ni tampoco es fórmulas. Tenemos que ver al paciente en forma integral y ver qué es lo que necesita. Cada paciente va variando. Cuando hablamos de balance hídrico, entonces tenemos que tener en consideración siempre la osmolaridad. La osmolaridad va a regular el líquido, ¿ya? Si ustedes se van al Chifa, comen su arroz chaufa que tiene bastante sal, bastante condimento, el Ajinomoto, da sed. Inmediatamente les da sed. Se hace mecánico, se activa este mecanismo, ¿no? Y entonces, bueno, actúan a nivel de ADH y todas esas cosas. Pero, ¿qué diferencia? Y luego vamos a comentar, si un paciente hace sangrado, un sangrado no genera tanta sed como poner, por decir, una cucharadita de sal, una comida con sal. Su mecanismo es más sensible de la osmolaridad para generar ahorro de agua o ingreso de agua. Miren, hay osmolaridad extracelular y osmolaridad intracelular. Dependiendo del extracelular, depende del sodio, y el intracelular del potasio. Como en el extracelular el potasio está en 4 y el intracelular el potasio está en 140. Alrededor de una membrana estamos al filo de la muerte, ¿no? Porque si este potasio se invirtiera, el paciente inmediatamente fallece, ¿no? Por hipercalemia. Entonces, por eso, esto hay que tener en consideración a aquellos pacientes que están en crash, que tienen atrapamiento de miembros en accidentes automovilísticos, en derrumbes. Cuando lo sacan, como hay gran muerte celular, muchas veces este potasio se difunde. A la hora que lo retiran, lo rescatan, una liberación de potasio, y el paciente de lo que estaba despierto se muere. Entonces hay que tener en consideración a estos pacientes cuando tienen miembros atrapados, una pierna, un brazo, mejor ya los paramédicos conocen eso, los ligan y poco a poco van disminuyendo lentamente para evitar que hayan estos problemas de potasio, ¿no? Incluso algunos recomiendan dar bicarbonato. Hay un curso de ATLS, soporte avanzado de trauma, y de repente ustedes lo van a hacer posteriormente, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo actúan estos osmorreceptores? Cuando nosotros tenemos un paciente con diabetes, con glucosa de 500, por ejemplo, este 500 va a generar un gradiente. La osmolaridad se eleva por esta glucosa y entonces va a jalar agua. Por lo tanto, las células se van a deshidratar. Esa deshidratación hace un cambio en el volumen, ¿no? Una deformación de la mecánica celular. Entonces, la deformación de la mecánica celular actúa a los osmorreceptores. Y el otro sensor es el químico, ¿no? La sal, que está en el extracelular. Entonces, se regula el balance hídrico gracias a estos osmorreceptores que van a generar el ingreso de líquidos. Como activando el mecanismo de sed a través de la hormona antidiurética.
Entonces, acordémonos entonces qué cosa es ósmosis, ¿no? Ósmosis es la difusión neta de agua como solvente a través de una membrana, y para que haya ósmosis tiene que ser la característica de que la membrana tiene que ser selectivamente permeable. Imagínense ustedes ahí los solutos, las partículas rojas, que se está incrementado en el lado derecho, entonces genera una gradiente de concentración y el agua migra hacia el lado derecho. Así se explica cuando sube la glucosa, cuando sube la urea, cuando le administramos en pacientes con TEC, por ejemplo, que tengan hematomas intracelulares, están comprimiendo el tronco encefálico, y que al comprimir el tronco encefálico los órganos, las funciones vitales pueden ser deterioradas, se hacen enclavamientos, se pueden morir. Entonces, de emergencia se le coloca manitol por su efecto osmótico. ¿Qué hace? Que aumenta las concentraciones de las partículas rojas y jala el agua del intracelular, disminuyendo la hipertensión endocraniana para dar tiempo a que el neurocirujano pueda operar. Ese es el efecto del manitol. Otros efectos del manitol también, para efectos de ósmosis, es que hace orinar bastante, ¿no? Orinan los pacientes una gran cantidad, y a veces en pacientes con oliguria se utilizaba una bomba diurética, se escuchaba el uso de manitol con furosemida y daba buenos efectos porque el paciente orina un montón. En una oportunidad me acuerdo, un paciente ya estaba mañana debe fallecer el paciente, decía, ¿no? Todo el mundo decía, así un paciente me acuerdo, y porque ya tenía una insuficiencia cardíaca severa, el corazón ya no bombeaba bien, pero un corazón cuando tiene mucho líquido tiene incapaz, es como un elástico, se estira demasiado y no puede contraer, entonces hay que disminuirle los líquidos, pero ya no daban, le ponían diurético, entonces era una tarde, me acuerdo, y me acordaba de estas clases del uso de manitol de emergencia, a veces utilizaba, y que incluso en pacientes con ICC, con edema de huevo pulmón, está contraindicado porque jala mucho líquido al extracelular, ¿no? Bueno, pero era la única forma, ya todos decían que el paciente mañana ya está mal, ya de fallecer. Entonces, no había mucho que perder, se le colocó 100 centímetros de manitol, ¿no? Se le dijo a la licenciada de enfermería, 100 centímetros, pero ¿cómo le van a colocar? Le digo, le explico lo que ustedes están escuchando, ¿no? Que el paciente ya está desahuciado, entonces el manitol, ¿usted se ha dado cuenta cuando ha utilizado usted manitol, licenciada? Sí, ¿y hace orinar un montón? No, sí, orinaba. Hagamos eso, le digo. Si ya con los diuréticos clásicos no dan, hagamos. Y entonces le colocó el manitol y el paciente comenzó a orinar una barbaridad. Y, y obviamente la repercusión fue a nivel respiratorio, comenzó a respirar mejor, ¿no? Preguntaron al día siguiente, ya venían con ese concepto que el paciente, ¿y qué pasó con el paciente? ¿Está respirando normal? ¿Qué pasó? El manitol. El manitol en los libros clásicos que ustedes revisen está contraindicado en edema de huevo pulmón. Sin embargo, algunos colegas y yo personalmente a veces hemos utilizado en fases, en pacientes críticos, y y ha dado resultado, ¿no? Cada uno va a hacer su experiencia, obviamente. Con el correr de los tiempos ustedes van a ir haciendo experiencia y van a poder ir recomendando lo que creen que es bueno y lo que le da resultado. Muy bien. Para recordarnos los niveles plasmáticos de electrolitos. Ya conocemos el sodio 135 a 145, el potasio 3.5 a 5, el cloruro es un electrolito que usualmente no se recuerdan, ¿ya? El cloruro, traten de acordarse porque en anion gap el cloruro es importante. ¿Cuánto de cloro tiene? ¿Está un anion gap con cloro normal o con cloro elevado, con hipercloремia? Entonces para eso tenemos que tener en mente el valor normal del cloro. El bicarbonato sí nos acordamos bastante, 24 más menos 2, calcio, y la osmolaridad, ¿no? La osmolaridad entre 280 a 295. 280 a 295. La osmolaridad se puede calcular y es bueno que en sus casos clínicos siempre tengan en consideración la osmolaridad, porque muchas veces el paciente no nos damos cuenta y la osmolaridad está generando el cuadro clínico.
y no entran en la fórmula entre sodio, urea, glucosa. Por ejemplo, los pacientes que tienen mieloma pueden hacer una especie de osmolaridad alta, básicamente por el calcio, y hay una deshidratación severa, ¿no? Y eso es por osmolaridad, pero no entra en esta fórmula. Entonces, para tener presente la osmolaridad, la fórmula es sodio, 2 veces sodio más la urea sobre glucosa. Esto de aquí no tiene, ¿ya? Para recordarme, 2 veces sodio. Esto de aquí, miren, es una forma de recordarse. 3 a la 0, 3 a la 1, 3 a la 2. 3 a la 0 es 1. 2 por 1, 2. Ahí está, 2 veces el sodio. 3 a la 1 por 2, 6. Urea sobre 6. Y 3 al cuadrado es 9 por 2, 18. Glucosa 18. Ahí está. 3 a la 0, 3 a la 1, 3 a la 2, todos multiplicados para que se acuerden la fórmula. No vayan a poner el 6 arriba nomás, ¿no? Es denominador. Para que se acuerden la fórmula de la osmolaridad. Cuando hablamos de deshidratación, cuando hay pérdida de volumen extracelular, depresión del volumen extracelular, y se refiere a la pérdida de agua y electrolitos en concentraciones equivalentes, deshidratación. Esto se llama deshidratación isotónica. ¿Ya? Deshidratación. Es algo parecido así cuando, por ejemplo, hay una hemorragia digestiva, ¿ya? Eso tienen que tener ustedes presente. Hace súbitamente una hemorragia digestiva, llega inmediatamente, llega en media hora o 15 minutos, le toman una muestra, hace por decir, una varices esofágicas, son los que más sangran, ¿ya? Y al que más miedo le tenemos. Sangra llega en 20 minutos, llega con la ambulancia y le toman la muestra de sangre y la hemoglobina le sale en 14. ¿No? Pero siempre el gastroenterólogo dice, para hacerle una endoscopía, primero tiene que tener la evidencia que haya sangrado y segundo su hemoglobina. ¿Cómo está la hemoglobina? Si está en 14, va a decir, no, que va a ser no está perdiendo, ¿no? Probablemente diga. O si viene ese repasco está en 14, también puede cuestionar, ¿no? Si está con hemoglobina alta, ¿no? Los ese repasco están con hemoglobina 18, 19. Entonces, ¿a qué voy esto? Que si ustedes le toman la muestra de sangre casi inmediatamente o a los pocos tiempos, no ha dado oportunidad a que ese sistema se haya regulado, haya salido líquido al extracelular para compensar la hipovolemia. Entonces le sacan el líquido, le sacan sangre para toma de sangre y sale la hemoglobina igual, porque ha habido pérdidas equivalentes, ¿ya? A agua, solutos, en este caso sangre. Si sacas 1000 centímetros cúbicos de sangre e inmediatamente le tomas la muestra, todavía esa sangre no ha sido hemodiluido. Entonces sale la hemoglobina igual, sale alto. Entonces a veces hay que tener ese concepto claro, esperar o hacer un nuevo control porque el paciente aún no ha sido hemodiluido. Porque a veces cuando tenemos la historia clínica sin ver al paciente podemos decir, no, pues está con la hemoglobina alta. Pero entonces hoy la muestra la tomaron inmediatamente, cuánto tiempo demoró, si ha tenido en casa 4 horas, 5 horas, 6 horas con sangrado y llega después, ahí ha habido tiempo para hemodiluirse. Algo así parecido es la deshidratación isotónica, no hay pérdidas de líquidos y electrolitos en forma equivalente, ¿ya? En forma equivalente. La otra es la deshidratación hipertónica, donde hay más pérdidas de líquido. Por consiguiente, hay un cambio en la gradiente, ¿no? Al haber un cambio en la gradiente, en la deshidratación hipertónica, entonces va a arrastrar líquido. Esto ocurre, les comenté, por ejemplo, en la diabetes, ¿no? Las diabetes hipertónicas, que el exceso de glucosa va a generar líquidos, jala líquidos. El paciente, acuérdense de la poliuria, polidipsia, polifagia, orinan bastante, se deshidratan, están jalando líquido. Hay una deshidratación por la osmolaridad alta y generan esta deshidratación hipertónica. La deshidratación hipotónica es al revés de lo que estamos hablando de la hipertónica. Tenemos que tener en cuenta cuándo ocurre esto. ¿Cómo es que ocurre, no? Miren, las concentraciones plasmáticas de sodio ya las tenemos cuando es hiponatremia menos de 135, cuando es hipernatremia por encima de 145 y los valores normales.
Este experimento lo hice una vez en el colegio y por eso lo pongo. Si ustedes tienen este sistema con agua destilada, colocan el cable dentro del agua y el foco no se prende. Pero si ustedes le echan sal, el foco se prende. Y a medida que le van echando más sal, el foco va a tener mayor intensidad hasta que llegue a un tope, obviamente, ¿no? ¿Para qué les pongo esto? Para expresar que el sodio tiene mucho que ver con la conducción eléctrica. Y nuestro sistema, nuestras neuronas necesitan de la sal para poder trabajar, ¿cierto? Entonces, la explicación está ahí de muchos de los síntomas del paciente. Por ejemplo, cuando el paciente tiene una hiponatremia, sodio bajo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se da esto del sodio bajo? O puede ser porque hay un incremento de agua, por ejemplo en la cirrosis hay un incremento de agua. No es que haya perdido sodio, sino que ha incrementado el agua y hay una dilución del sodio, ¿no? Es una pseudo hiponatremia. O también directamente por incremento de la pérdida de sodio. También hay un caso típico que últimamente hemos visto, en que los abuelitos le dice el médico, usted es hipertenso, le dice a la hija o a la nieta, señorita, su paciente es hipertenso, debería restringirle la ingesta de sal, sodio, hay que disminuirlo. Ah, perfecto, entonces son puntuales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ya los viejitos a veces no sienten mucho el sabor, entonces le dice, le vamos a dar menos sal. ¿Qué tal si no le damos nada de sal, el extremo, ¿no? O le damos demasiado, muy poco en sal. Entonces así están, con poquísima sal, poquísimo, y el paciente se va apagando, se va apagando. O sea, en este caso es un efecto del médico, faltaría el resultado del familiar que le está dando poca sal, ¿no? O en esos pacientes que están con sonda nasogástrica, le dan la dieta y el doctor dice que la sal le va a subir la presión. Entonces mejor no le pongamos nada de sal, pues, y por la sonda nasogástrica le dan comida sin sal. Son los extremos, le digo, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que el paciente hace hiponatremia. ¿Y qué pasa si hace hiponatremia? No se va a conducir. Entonces el paciente va a haber trastorno neurológico. El paciente se va a ir apagando como un foquito. A eso le llamamos letargia, ¿no? Letargia, va a tener dolor de cabeza, confusión, aprehensión, convulsión, coma. Al final llega a coma. Igual que la hipernatremia, también llega a coma, pero por mecanismo diferente, ¿ya? También pueden convulsionar igual, pero la forma de presentación es letargia, apagado, se apaga. En cambio, cuando es la hipernatremia, más bien está intenso, irritable, agitado. El foco se prende más, digamos. Entonces, no se olviden, la hiponatremia, ¿cuáles son las características clínicas? Letargia, dolor de cabeza, confusión, apresión, convulsiones y coma, ¿ya? Y ¿cuáles son los resultados de eso? Hoy, exceso de agua o disminución de la pérdida de sodio. ¿Y qué cosa? Otras causas, ¿no? Succión gástrica, por ejemplo, en casos de diarrea, vómitos, diuréticos, bajo consumo de sodio. Esto es lo de la abuelita, lo de la nieta. E intercambio de fluidos por soluciones hipertónicas, usos de mannitol, por ejemplo. Esto es lo que es la hiponatremia. No se olviden, hiponatremia. Hay que evaluar bien al paciente, hiponatremia con edema, sin edema, ¿ya? Cuando hay con edema, lo más probable es que sean dilucionales. Y la restitución también, la restitución de sodio se hace en aquellos pacientes que tienen deshidratación con hiponatremia. Hay que restituirle tanto el líquido como el sodio. El sodio no se restituye bruscamente si no hay una lesión a nivel central. Se hace una restitución dentro de las primeras 24 horas y se hace un cálculo no para llevarlo de frente a 140, sino para llevarlo a un promedio de 120, 130, se hace la diferencia de sodio deseado menos el sodio que tiene y se va restituyendo el sodio
progresivamente, si no se hace mayor daño. Y estos pacientitos que les decía de los abuelitos que tienen poco, que llegan a veces en coma o con problemas neurológicos, focalizaciones a veces de un miembro, debilidad en otro miembro, parecias, que da la impresión de que fuera un problema estructural. No, es metabólico. Le buscas el sodio, le hacen el electrolito sodio 108, 104. Entonces basta que comiencen a hidratarlo un poquito y los pacientes comienzan a despertar y todo, pero ya le tomaron la tomografía, ya le pidieron angioten, etcétera, ¿no? Cuando un problema es de tipo metabólico. Si nosotros entonces tenemos en la mente que el sodio puede dar problemas neurológicos, convulsiones, focalizaciones, si tenemos ese concepto, no vamos a dejar de lado este diagnóstico de la hiponatremia. Por el contrario, la hipernatremia, sodio alto, viene el resultado de la disminución de agua o aumento del consumo de sodio, ¿no? Por ejemplo, los atletas que corren pierden más agua que electrolitos, entonces pueden hacer hiponatremia. Ahí vemos sudoración copiosa, igual diarrea, sudor, diuresis, diabetes. Y la sintomatología fundamentalmente sed intensa, ¿no? Te da una sed intensa. Muchos casos clínicos, ustedes tienen paciente con sed intensa, no se olviden de la osmolaridad. Paciente con mucha sed, no tiene diarrea, y está orinando bastante a veces. Entonces tienen que tener esa en mente que la osmolaridad hace dar mucha sed, hace orinar bastante, o a veces no orinan, ya están haciendo fallas nada, pero tienen mucha sed intensa. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Acá. Y les decía que es como el foquito, se prende demasiado, son irritables, agitados, convulsiones, coma y muerte, hipotensión ortostática y debilidad. Pueden llegar al coma, ¿no es cierto? Pero acuérdense cómo empieza. Uno está apagado y el otro está irritable. Se me alteró, creo. Potasio. El potasio igual tiene sus cambios, hipopotasemia, hiperpotasemia y las manifestaciones clínicas del potasio. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿ya? Hipocalemia o hipopotasemia e hipercalemia. Hipopotasemia. ¿A qué se debe? El resultado es del potasio, desplazamiento del intracelular al extracelular o disminución de ingesta de potasio. Cuando en algún momento a unos niños los nebulizaban, los pacientes estos referían debilidad de miembros, que había disminución de la fuerza. Entonces les hicieron diferentes pruebas y encontraron que el denominador común era que tenían el potasio bajo. Se les bajaba el potasio con la nebulización con los beta-agonistas. Entonces, cada vez que un paciente se nebuliza, tiene tendencia a bajar el potasio, ¿ya? Entonces, las nebulizaciones, ojo, la hipocalemia transitoria te puede dar. Les digo esto porque esto se extrapola en el conocimiento para el tratamiento de hipercalemia. Cuando hay hipercalemia, los pacientes son nebulizados con estos beta-agonistas, no porque sean asmáticos, sino por ese efecto de hacer bajar el potasio, ¿ya? Entonces, hipocalemia puede ser por efecto de los beta-agonistas, no se olviden. En pérdidas renales también se puede haber hipocalemia, pérdidas digestivas y con el uso de diuréticos. ¿Qué sintomatología nos va a dar la hipocalemia? Debilidad muscular. Debilidad muscular. Recuerdo hace unos 6, 7 años más o menos, hubo una epidemia de polio, pues de polirradiculopatía ascendente, Guillain-Barré, ¿ya? La enfermedad de Guillain-Barré. Entonces los pacientes llegaban a emergencia del norte, usualmente llegaban con debilidad, no tenían fuerza. Primero empezaban en las piernas, luego en los brazos,
Inicio no nos dimos cuenta qué pasa con los pacientes, no había que estudiar. Y después nos dimos cuenta porque era el cuadro de Guillain-Barré, entonces llegaban bastantes pacientes a las emergencias. Entonces el jefe de neurología dijo, estos pacientes son fácilmente recuperables y tienen que estar buen tiempo hospitalizados. Dijo, oye, ¿sabes qué? Mejor que no pierdan tiempo en emergencia, que estos pacientes pasen directamente a neurología. Yo voy a tener camas separadas, libres solamente para ellos. Claro, el jefe de neurología prefiere tener pacientes de esta naturaleza, de manejo rápido, que van a recuperarse, a tener un viejito así como yo, con hemiplegia, postrado, que tiene que cambiarle la sonda. Prefería tener otros pacientes más recuperables que los ACVs hemorrágicos, por ejemplo. Entonces, cuando le decían, hay un paciente, no, esos pacientes no van a subir. Estoy separando mi cama para los pacientes que vienen con Guillain-Barré, patología para manejarla, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Los pacientes llegaban a la emergencia con debilidad. ¿Qué pasa? Ya no, que no tengo fuerza en mis piernas, ahora está en mis brazos, y así venían, desconversando, tranquilo, pero con debilidad. Entonces, llegaron a un acuerdo que esos pacientes pasen directamente a neurología, como un tubo. Entonces, efectivamente, subían los pacientes. Pero después comenzaban a llamar de neurología a emergencia diciendo, oye, ¿sabes que este paciente te lo bajo? ¿Pero por qué lo vas a bajar? ¿Qué pasa? No, es que no es Guillain-Barré. ¿Qué cosa es hipocalemia? Ah, le encontraron el potasio en 3, 2,5 y obviamente estos pacientes con hipocalemia daban debilidad. Entonces ustedes no se olvidan del Guillain-Barré que da debilidad y de la hipocalemia que también da debilidad. Que no se, pero no asocien que el potasio, que el Guillain-Barré tiene hipocalemia, por si acaso eso no estoy diciendo, ¿ya? Solamente para que se acuerden de la debilidad muscular, fatiga, calambres. Recuerdo de niño, llegué a mi papá a la Almenara porque estaba con calambres, pero estaba con una diarrea maldita, ¿no? Entonces había hecho hipocalemia por diarrea, pérdida digestiva, y tenía calambre. Y yo, niño, le comienzo a hacer masajes en el músculo para ver si le pasa. El médico me mira, medio que se sonríe y dice, no te preocupes, hijo, ahorita lo vamos a mejorar a tu papá. Le pusieron su solución en polioelectrolítica y le sacaron de los calambres. Hasta ahora me recuerdo. Espectacular fue el cambio, ¿no? Con la hidratación, electrolitos. Otra sintomatología es la parálisis arrefléxica, el hilio paralítico. Ustedes no todavía de repente ni habían nacido, no sé, ya habrían nacido, más o menos en el 89-90 hubo una epidemia de cólera, ¿ya? Entonces los pacientes hacían deposiciones, hacían medio litro, 1 litro en una sola, líquido blanquecino como lavado de arroz, se chocaban en un ratito, se chocaban, seco, 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 seco. Y usted le ponían una solución polielectrolítica, 2, 3, 4, 5, a chorro, y el paciente como una flor, como una hojita, una plantita, nuevamente se recuperaba. Y otra vez hacía, y así estábamos en ese plan. Y hacían tanta deposición que hicieron unas camillas con un orificio a la altura de la región anal para que directamente evacúen ahí. Y así parecido al cólera, parecido a esta pandemia de COVID, teníamos miedo porque no sabíamos el mecanismo de contagio, cómo nos podíamos contagiar, todo el mundo tenía miedo también, ¿no? Y entonces igual era lavado de manos, ¿no? Lavado de manos. Y ingesta de alimentos bien lavados. Bueno, entonces estos pacientes que les decía del cólera, perdían tanto líquido, y que de pronto de lo que estaban deshidratados, sin embargo, la panza estaba hinchada, todo el abdomen. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que tenían una hipocalemia severa y hacían hilio paralítico. El intestino se paralizaba y los gases distendían, pues una llanta y se distendía. Hilio paralítico, entonces, en los casos de hipocalemia. Es otra sintomatología para que ustedes recuerden, ¿no? Y los pacientes de Guillain-Barré, por ejemplo, que tienen mucha dificultad respiratoria, que tienen debilidad muscular, el músculo diafragma, que es el principal músculo respiratorio, también puede fallar y hacen insuficiencia respiratoria. Igual en hipocalemia, el músculo diafragma también requiere de potasio para trabajar. Si hay hipocalemia, puede haber insuficiencia respiratoria. Entonces, las hipocalemias, obviamente hay que estudiarlas, hay causas, ya lo vimos, pero hay algunas causas renales,
que provocan hipocalemia. El síndrome de Bartter, pacientes jóvenes se ven, usualmente van a las emergencias con hipocalemia. Ya saben que tienen hipocalemia, ¿no? Pero ustedes, pero el primer diagnóstico, la primera vez, ahí es lo difícil ver, porque están débiles, fatiga, calambre, pensar en esa posibilidad del potasio. Igual hay que restituir también el potasio, ¿no? La restitución del potasio es un poquito más delicado porque se ponen en bolos de Volutrol en 100 centímetros cúbicos, diluyen una ampolla de potasio que tiene 27 equivalentes y pasarlo por vía central, porque quema, ¿no? Porque quema y es bien peligroso pasarlo por vías venosas. A veces hay que pasarlo con silocaína diluido, con bicarbonato para que puedan pasarlo. Es un poco más complejo el hecho de pasar, hay que tener un lugar especial para restituir el potasio. Lo ideal es, si podemos hacerlo por vía oral, mejor, pero la vía restitución parenteral hay que hacerlo bien monitorizado en un hospital. Recuerdo una vez, le dije hay que hacerle restitución de potasio a un médico y sí, pensé pues que iba a ser el protocolo, ¿no? Colocarlo en un Volutrol en 100 centímetros cúbicos, colocarlo con silocaína, con bicarbonato, todo. Pensé que lo iba a hacer así. Total que habían cargado potasio y en una ampolla y le comenzó a pasar una enfermera. Qué raro, una enfermera muy joven. Eso no se pone así. El potasio es como... El potasio, ¿recuerdan ustedes cuando el juez manda ¿cómo le llaman esto? Es juzgado y es ¿cómo le llaman esto? Ya me olvidé, mejor no le digo. Bueno, el potasio pueden utilizarlo pues para matar a un paciente, ¿no? Endovenoso, lógico. Bueno, ya a este paciente le estaba pasando y apenas le pasaron, no le habrán, apenas le pasaron un poquito y el paciente gritó terriblemente y, ¿qué pasó? Que le quema, pues quema el potasio. ¿Qué le está pasando? El potasio. Ya retírale, por favor. Retírale más, si le hace daño, retírale. No le voy a gritar ahí asustando más al paciente, ¿no? Siempre hay que tener cuidado. Nosotros como médicos somos responsables de las indicaciones que damos y tenemos que garantizar que lo que están aplicando es lo que decimos, no dejarlos, no confiarnos. En otra oportunidad le dije a una enfermera, la enfermera no estaba de guardia, vino a apoyo un personal de otra especialidad a apoyar, ¿no? Bajó a emergencia a apoyar. Y le digo, un paciente que viene con un edema angioneurótico, el ojo hinchado, y le digo, ponle adrenalina. Yo pensé pues que le iba a poner la adrenalina un tercio subcutáneo, como siempre trabajo con la enfermera, ¿no? Que conozco, un tercio subcutáneo cada 15 minutos. Y no, ella había cargado la adrenalina en 20 centímetros cúbicos y le estaba colocando Valeria. Yeah. Y le colocó la adrenalina endovenoso, o sea, lo cargó en 100 centímetros, en 20 centímetros cúbicos y lo apoya y le estaba colocando endovenoso. Ya le estaba pasando un centímetro y el paciente comenzó a tener una taquicardia. Gritó igual. ¿Qué pasó? ¿Tú le estás colocando la adrenalina, doctor? Le hace daño, ya, señor. Retírale, pues no le... Tuve que quedarme con la señora a tranquilizar una frecuencia cardíaca de 180. Taquicardia maldita por la adrenalina. Tranquilizarlo poco a poco, hasta que se le pasó. Sí. Entonces, le transmito la experiencia para que ustedes, cuando van a mandar a colocar algo, ustedes tienen un personal de confianza con quien trabajan. Si tienen un nuevo, mejor verificar. Y en el antiguo con el que trabajan, que creen que es canchero, que es igual, también siempre está chequeando, ¿no? Porque nosotros somos los responsables de lo que está pasando. En el caso de la hipercalemia, lo más frecuente, bueno, esto es producto de la hipercalemia de que el riñón no elimina, ¿no? Ya su función renal, cuando llega a la insuficiencia renal grado 5, ya hay compromiso de electrolitos, elevación de electrolitos. Por eso es que los pacientes renales en el grado 4 ya deben de ser comunicados o interconsultados a cirugía vascular para que les pongan sus fístulas, ¿no? Y no esperar a última hora para colocar catéteres, porque los catéteres se infectan, más trauma para el paciente. Ya el paciente de insuficiencia renal crónica grado 4 ya deben estar haciendo interconsulta
al cirujano vascular para que le pongan sus fístulas, porque en el grado 5 van a tener hipercalemia, ¿ya? Hipercalemia. Entonces es por falla renal, la hipercalemia. Y el otro es por aumento de aporte de potasio, usualmente. Entonces, las hipercalemias cuando hay insuficiencia renal crónica. Es frecuente a veces los pacientes, ustedes, la naturaleza humana, le dices, no hagas esto y peor lo haces. Le digo a mi hijo, no salga con esta chica y peor sale. Así que mejor no decir, porque peor es, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que al renal le dicen, oye, ¿sabes qué? No vayas a comer higo seco, ¿no? Fruta seca, no vayas a tomar gaseosa, no vayas a estar comiendo mucho, un buffet, ¿no? Carnes abundantes, prefiere comer albúmina, huevo, pero al revés, ¿no? Entonces se dializan lunes, miércoles y viernes. El sábado se da su juego o el domingo, porque el lunes me voy a dializar, llego a mi diálisis el lunes. No llegan el domingo en la noche y ya está con falla respiratoria. No falla respiratoria, en realidad está hiperventilando porque tiene mucho ácido. Está hiperventilando para barrer el ácido en forma de agua. Y junto a la acidosis hay hipercalemia, ¿no? Entonces estos pacientes de insuficiencia renal clásicamente por mal uso, por no cumplimiento del tratamiento médico, entonces hacen hipercalemia, llegan con potasio 8, 9, esos toleran el potasio alto, ¿no? Entonces a esos pacientes inmediatamente el tratamiento de hipercalemia, tratamiento médico y diálisis de urgencia, diálisis de urgencia. Otras causas de hipercalemia, enfermedades, son suplementos en dieta, diuréticos ahorradores de potasio, ¿no? Hay diuréticos ahorradores de potasio que te pueden hacer hipercalemia. Y la otra es la hiperglucemia. Muy bien. ¿Cuál es la sintomatología de la hipercalemia? Alteración neuromuscular, diarrea, espasmos intestinales, alteración cardíaca. Poco frecuente, no se ve mucho. La alteración cardíaca sí vemos nosotros con relativa frecuencia. A pesar de tener pacientes con 8 o 9 de potasio, no vemos mucho espasmo intestinal o diarrea. A veces dolor abdominal, pues no han llegado a diarrea, pero sí se puede ver alteraciones cardíacas. El complejo se ancha, ¿no? El complejo QRS se ancha, incluso ya no se ve el complejo, sino se ven taquicardias de complejo ancho. Y eso los va a llegar a la muerte, ¿no? Hay dos tipos de taquicardia. Taquicardia de complejo estrecho, que son benignos, y las taquicardias de complejo ancho, que son malignos, que lo puede matar rápidamente. Entonces, cuando las taquicardias son de complejo ancho, hay que tener mucho mayor cuidado y ser muy cuidadosos porque el paciente se puede... A veces esos son también, cuando el paciente tiene bloqueo de ramas, ya los complejos son anchos de por sí. Y cuando hacen taquicardia, tienes taquicardia de complejo ancho. Y eso sí es benigno, ¿no? Pero no puedes diferenciar en un momento de emergencia que el paciente tiene taquicardia de complejo ancho, no puedes diferenciar si es benigno o maligno. Asume que es maligno y inmediatamente tratar de manejar y corregir cuál es la causa que está desencadenando esa taquicardia. Entonces, sí, en hipercalemia vemos eso de la alteración cardíaca, ¿no? Con frecuencia. Y lo otro acompañado de dificultad respiratoria, que es por la misma acidosis que va acompañado del potasio, de la hipercalemia. Bueno, esa es la forma para administrar el SOE. Este PPT se las voy a pasar a través de su delegado. Y aquí tengo... Aquí hay un tema que me encargaron sobre AGA. Un repaso. El AGA, hay mucha teoría sobre el equilibrio ácido-base, ¿no?, del AGA. En los exámenes y en nuestros exámenes nosotros también hay preguntas sobre el AGA. De lo más frecuente, siempre, de las patologías más frecuentes, siempre hay que tratar de acordarse lo menos frecuente, ¿no? En AGA, por ejemplo, lo que nos interesa conocer mucho, la acidosis. La acidosis es lo más frecuente. Y en tiempos de pandemia, la acidosis respiratoria también ha sido fundamental. Alcalosis respiratoria no es usual, alcalosis metabólica tampoco. Las acidosis son las más frecuentes, ¿no? Entonces, eso tenemos que recordar. Y estas cosas que ustedes ya lo saben, del pH,
Solamente aquí dos puntuales nomás. Reconocer que el jugo gástrico tiene un pH medio entre 1.2 y 3. Nuestros organismos están capacitados para defenderse de los ácidos, ¿ya? Nosotros podemos ingerir algún ácido, probablemente no vaya a pasar muchas cosas, porque si tomamos vino, está en pH a 3, ya no sigo más, mejor voy hacia la lejía. Mire, la lejía está su pH en 14. Nosotros no tomamos lejía, leche de magnesia sí, ¿no? Pero imagínense ustedes tomen lejía, va a generar necrosis, va a generar lesión del esófago. Entonces, la lejía tiene un pH alcalino muy alto, son los extremos, ¿ya? Antes de que pase esto, acuérdense ustedes, cuando usualmente son las mujeres que toman lejía, cuando toman lejía, tienen que preguntar en la anamnesis, no se olviden si tomó o no tomó. Es frecuente que carguen, primero ver cómo lo preparó, ¿no? Y segundo es si tomó el sorbo o no tomó. Usualmente te pueden decir, sí, ¿sabe qué? Sí, Melissa, yo tomé, pero en la boca nomás y lo boté. Entonces quedan lesiones en la boca, pero no al esófago. Las lesiones más severas son el esófago, puede haber ruptura de esófago, hacer una sutura de esófago, imagínense jalar intestino, es todo un drama, la lejía, es todo un drama. Pero en la anamnesis siempre pregunten, ¿tomó, no tomó, cómo lo preparó? Para no estar por las puras asustados también, muchas veces no lo tomó. Acuérdense de del pH 7.4 más o menos 0.4, bicarbonato 24, PCO2 40. De este tema hay para estudiar bastante. Cuando ustedes hagan su residencia, si van a hacer en cuidados intensivos, van a profundizar mucho más. Pero aquí lo que queremos es que ustedes aprendan a resolver problemas de la práctica común, de lo que van a ver y de lo que vienen en los exámenes, ¿ya? Miren, aquí yo lo que quiero que ustedes se fijen en las flechitas. Cuando todas las flechitas tienen el mismo sentido, en el mismo sentido, o para abajo o para arriba, a eso será metabólico, trastorno metabólico, o acidosis o alcalosis, ¿no? Acidosis metabólica, porque la flechita del pH por debajo de 7.4, el PCO2 por debajo de 40, el bicarbonato por debajo de 24, así literal, no 24 más menos 2, no debajo de 22, no, me manda el 24, me manda el 40, me manda el 7.4, si está por debajo de esos números es acidosis metabólica. Y respiratorios cuando están opuestos. Comparo el pH con el PCO2. Si el pH está bajo y el PCO2 alto, es respiratorio. Basta que estén opuestos, o con el bicarbonato, digo ya esto es respiratorio. Y para eso existe la mnemotécnica Miro. Metabólico igual. Metabólico, las flechas en el mismo sentido, iguales. Y respiratorio, opuesto. Con esto ustedes al toque se van a poder resolver los problemas de rapidísimo. Después todo lo demás es teoría. Y esta es la fórmula más sencilla. Hay diferentes fórmulas, pero esta fórmula es la que he encontrado que es la más sencilla para poder hacer los cálculos. ¿Cómo puedo colocar? Ahí lo estoy pegando la fórmula. Ahí le he pegado en el chat la fórmula, esta fórmula para poder resolver problemas ahorita, ¿ya? Este es un tipo particular de ejercicio, que no lo vamos a ver ahorita. Ya, de aquí rapidito nomás vamos a hacer unos cuantos ejercicios para irnos a Nyong'o. A ver, Brian. Brian, ¿estás despierto? Alma Yumi, ¿tú me puedes ayudar? Doctor, aún se sigue proyectando sus PPTs de la clase.
O sea, Ah, no, ya, ya, no, ya, 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 ajá. ya. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué no me han avisado? Ya. Ahora sí, Mayumi. Sí, doctor, ahora sí se ve equilibrio ácido-base. Ya. Entonces, les hice el comentario de esto, del jugo gástrico o el pH 1.2 y la lejía 14, los extremos. Eh, Otro que deben saber bastante, no se olviden, es la orina, ¿no? El pH de 4.6 a 8. 4.6 a 8, valores normales. Les comentaba de esta tablita. De esta tablita. Es sumamente importante. A ver, voy a ampliarlo, creo, mejor un poquito más. Les comentaba de que tenemos que recordarnos las flechitas de los valores de pH, PCO2 y bicarbonato. Cuando están en el mismo sentido, es un problema metabólico. Si las tres están hacia abajo, es una acidosis metabólica. Si las tres están hacia arriba, es alcalosis metabólica. O sea, viro los valores, están por encima del pH, por debajo de 7.4, por debajo de 40 el PCO2 y el bicarbonato por debajo de 24, digo, es una acidosis metabólica. Inmediatamente, mirando solamente los resultados. Y si encuentro que las flechitas están al revés, o sea, el pH hacia abajo, por debajo de 7.4 y el PCO2 por encima de 40, entonces digo, es un problema respiratorio primario. ¿Ya? Puedo comparar en el respiratorio el pH con el PCO2 o el pH con el bicarbonato, pero si están opuestos, digo, es respiratorio. Si están en el mismo sentido, es metabólico. Y la mnemotécnica es miro, metabólico igual, respiratorio opuesto. Metabólico igual, respiratorio. Eso es para que ustedes se puedan recordar. Esta es la fórmula más sencilla que he encontrado. Hay diferentes fórmulas, pero esta es la más sencilla para poder calcular los problemas diarios que hay en AGA, ¿ya? Para acidosis metabólica y alcalosis metabólica hay dos fórmulas y para el problema respiratorio es uno mismo, tanto para acidosis como para alcalosis. Se los compartí ahí vamos a hacer. Esto no lo vamos a ver ahorita. Ya, entonces Mayumi, a ver, ¿cómo ves ahí, Mayumi, las flechitas? ¿Están en el mismo sentido o están opuestas? Ya. Lo sacó, doctor, ya no se ve. No se ve la... Acá justo ahorita acaba de compartirlo, doctor. ¿Ahora? Ahora sí se ve, doctor. Bien. Ahí tienes la fórmula ahí en el chat. Pero ahorita lo que quiero es que identifiques cómo van, en qué sentido están los valores. ¿Están opuestos o están en el mismo sentido? El pH, doctor, está abajo y Para el abajo. PCO2 está hacia arriba, Ya, entonces están opuestos. opuestos. Ajá. Entonces, Sería el trastorno primario respiratorio. sería una acidosis o una alcalosis. Acidosis. Acidosis respiratoria, ¿no es cierto? Acidosis respiratoria. Si he encontrado que es una acidosis respiratoria, entonces tengo que calcularle bicarbonato, el metabólico. ¿Cuánto es el bicarbonato esperado para esa acidosis? Ahí está la fórmula. ¿Se ve? ¿Lo ves la fórmula? 0.4 por PCO2 más 8.
aquí te lo pongo de nuevo. El PCO2 es 60. Esta es la fórmula. El bicarbonato esperado es 0.4 por el PCO2 más 8 más menos 2. Entonces 60 era el PCO2, ¿no es cierto? 0.4 por 60 es 4 por 6, 24. 24, 32 sería. 32 más menos, o sea, 30 a 34 debe ser, ¿no es cierto? Ese es el bicarbonato esperado. ¿Y cuánto es el bicarbonato actual? Ya el estándar no está bajo condiciones normales. Es 28. Entonces, ¿este bicarbonato está dentro del rango esperado o no? No, Está abajo, ¿no es cierto? sí, está abajo. Si el bicarbonato está abajo, ¿será una acidosis o una alcalosis? Bicarbonato bajo. Acidosis, doctor. Acidosis. Entonces tengo acidosis metabólica. Entonces digo, el trastorno primario es una acidosis respiratoria y el trastorno secundario es una acidosis metabólica. El trastorno primario es una acidosis respiratoria descompensada. ¿A qué le llamamos descompensada? Cuando el pH está fuera de rango. Ese descompensado es cuando el pH está fuera de rango. Brian, ¿estás ahí? No. A ver, Melissa. ¿Tienes miedo? ¿Alguien quiere? Yo lo voy analizando, se repito, porque ya se está pasando la hora. Ya, el pH, en este caso, miren, la flechita está para abajo y el PCO2 está para arriba. Entonces digo, este es un trastorno primario respiratorio. Ya, esta es una acidosis respiratoria. Y entonces, si ya calculé el respiratorio primario, el segundo busco el bicarbonato. El bicarbonato sería 0.4 por 60 igual, está 4 por 6, 24, más 8, 32, 30 a 34. En este caso el bicarbonato está arriba, en 38. Entonces este debe ser una alcalosis metabólica. El trastorno primario es una acidosis respiratoria y el trastorno secundario es una alcalosis metabólica. ¿De dónde nace? De las flechitas nomás. Este igual, la flechita igual. pH, flecha para abajo. PCO2, flecha para arriba. Cuando están cruzados opuestos es respiratorio. Acidosis respiratoria. El bicarbonato, quiero calcular el bicarbonato. 0.4 por el PCO2 igual sale 30, 34 y está alto, entonces alcalosis metabólica secundaria. Este igual están cruzados. Acidosis, están cruzados PCO2 alto, pH bajo, flecha para abajo, flecha para arriba, acidosis respiratoria. Y utilizan la fórmula nomás. Yo creo que esta es una... A ver, voy a buscar otro casito que se llama diferente. No, puro respiratorio. Acá. A ver, miren, el pH, la flechita está para abajo. El PCO2, que es 40, la flechita está para abajo. El bicarbonato, que es 24, está para abajo. Las flechitas están en el mismo sentido hacia abajo, entonces es una acidosis metabólica. Es una acidosis metabólica. Si es una acidosis metabólica descompensada ya porque el pH está fuera de rango, me interesa saber cómo está el problema respiratorio, porque así vienen los problemas, el problema respiratorio. Entonces, para ver el respiratorio, busco el PCO2. Pues, ¿cuál es el PCO2 esperado? Para una acidosis respiratoria, el PCO2 esperado, ahí está la fórmula, 0.5 por el bicarbonato. 1.5 por el bicarbonato. Más 8. 1.5 por 18. Es como 18 más 9, ¿no? 27. Más 8. O sea que el bicarbonato está por encima del rango. Entonces, esta es una acidosis. A ver, Mayumi, ¿tú lo has calculado? ¿Puedes calcularlo?
Alcalosis, el trastorno primario es una, bueno, es una acidemia, el peso están del mismo sentido, entonces es una acidosis metabólica. Ya tengo la acidosis metabólica, entonces quiero calcular el PCO2 esperado. El PCO2 esperado es 1.5 por el bicarbonato, 1.5 por 18. sale 28. ¿Ah? Más 8. Sale entre 26 y... O sea, sale 28. 36. 28 más 8, ¿no? Ajá. 36. Pero está el PCO de 26, está abajo. No está por debajo de 30. Entonces, esto el trastorno secundario sería una alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria. A ver, vamos, Mayumi. En este caso, a ver, ¿cómo están las flechitas? Hacia abajo, pH hacia abajo, PCO2 hacia abajo, bicarbonato hacia abajo. Entonces, esta es una acidosis metabólica. El trastorno primario, acidosis metabólica y descompensada, porque está fuera de rango el pH. Si tengo que es una acidosis metabólica, el respiratorio tengo que hallar el PCO2 esperado. La fórmula es 1.5 por el bicarbonato. Igual, 1.5 por 18. Creo que hemos ahorrado el mismo ejemplo, ¿no? A ver, 1.5 de 9 más 8, 26 más 8, 34. Y el PCO2 por 3. Este creo que sigue el mismo ejemplo. A ver este. A ver, Mayumi, trata de hacerlo sola. Todo está abajo, doctor. Así Ya, que sería una acidosis metabólica perfecto. descompensada. Descompensada, perfecto. Para hallar el PCO2 esperado. Ya. El PCO2 sería 1.5 Por 21. por 21 más 8. Sería 39. Ya. Y tiene 25. 39. Sería 39. Ah, Está abajo, ¿no? Tu PCO2 está abajo. sí. 39, Entonces, 25 está abajo. entonces sería una Alcalosis. alcalosis respiratoria. Muy bien, Mayumi. Así nomás vemos aquí los exámenes, ¿eh? Así bien. Que tienen que tener el concepto compensado o descompensado es el pH. El trastorno primario, si las flechas están en el mismo sentido, están opuestas, eso es lo que le va a dar. Y es una cosa sencilla. Lo importante es, no es el cálculo, no traducir en qué voy a hacer con el paciente, ¿no? Si tiene esto, ¿no? Solucionar el problema primario. Bueno, este PPT se lo voy a pasar para que ustedes practiquen con la fórmula, es sencilla, simplemente la metodología, creo yo, es lo de las flechas, que nos va a ayudar rápidamente a no estar confundiéndonos. Y las fórmulas, que son las 3 fórmulas más sencillas que he encontrado en todo el sistema. Otro concepto que tienen que tener claro ustedes es el anion gap. El anion gap muchas veces no se le da importancia, pero este anion gap nos permite hacer diagnósticos que no sabemos a veces que podrían ser, ¿no? Nos abre una ventana. Por ejemplo, llega un paciente grave, inconsciente, llega y no saben lo que tiene tomografías, no saben lo que tiene, pero ustedes calculen el anion gap y fíjense, si ustedes le encuentran un anion gap elevado, significa que ha introducido el paciente en su sistema un tóxico, una sustancia extraña, algo externo, o también interno que podemos producir y que esté elevando el anion gap. O sea, calcular el anion gap, hacer una suma y resta, nos va a abrir una ventana de, así concretamente, de intoxicación por
etilenglicol, intoxicación por alcoholes, metanol, etanol, intoxicación por aspirina, por paracetamol. Esto dentro de lo externo, lo que viene de afuera, ¿no? Que nos va a hacer que el anion gap. Y dentro internamente también en cetoacidosis, por ejemplo, también cetoacidosis también. Claro que para hacer el diagnóstico de cetoacidosis diabética no necesitamos el anion gap, pues es fácil, ¿no? Para mí yo creo que el uso más importante del anion gap es para que nos haga sospechar que el paciente pueda tener una intoxicación por una sustancia extraña, metanol, etanol, pinturas, ahí vamos a ver ahorita. Le estoy dando solamente la introducción. Sodio, entonces, suma y resta. Sodio, que es positivo, menos los negativos, que es cloro y bicarbonato. Ese es el anion gap. Debe de estar en un equilibrio. Teóricamente, en un sistema hay un equilibrio entre cargas positivas y cargas negativas, deben estar en equilibrio. El anion gap lo que va a medir es el desequilibrio. Y miren el anion gap. Aquí tenemos sodio 142, cloro 105, que está dentro del rango, y el bicarbonato 24. Lo que falta completar para equilibrarse con la columna de sodio, a eso es el anion gap. El anion gap está más o menos en un promedio de valor normal 10 más menos 2. 10 más menos 2. ¿Ya? Y miren aquí, el cloro está normal, bicarbonato bajo. Otro concepto que tienen que tener claro del anion gap, por favor no se olviden, concepto claro del anion gap es que solo se utiliza en acidosis metabólica, no hay para otra cosa. Anion gap lo utilizo para acidosis metabólica, no lo utilizo para otra cosa. Cuando me hablan de anion gap, estoy hablando de acidosis metabólica, por si acaso. Entonces, aquí tengo anion gap. Entonces el bicarbonato siempre va a estar bajo, pues porque es una acidosis metabólica, ¿no? El cloro está normal, el anion gap está elevado. Miren, anion gap 20. ¿Quiénes te dan este anion gap elevado? Acidosis metabólica, con anion gap aumentado. Cetoacidosis, acidosis láctica, intoxicación por etilenglicol. Esto es acidosis metabólica, ya sabemos, anion gap elevado, también le llaman normoclorémico, porque el cloro está dentro del rango normal, normoclorémico también. ¿Y por qué le digo normoclorémico? Porque hay otro que es hiperclorémico, que es este caso. Anion gap está normal. ¿Por qué está normal? Porque el cloro está elevado, el cloro se eleva. Entonces es hiperclorémico, pero el anion gap está normal. Valor normal 10 más menos 2, aquí el valor normal está en 10. ¿Cuáles son las características? A cada rato para venir en todos los exámenes, ¿eh? A cada rato. Anion gap normal, ¿no? Acidosis metabólica con anion gap normal. Causa más frecuente, diarrea. Diarrea. Una simple diarrea. Ahora, hacer diagnóstico de diarrea es difícil, no es difícil. Necesitas un anion gap, no es, sino por los exámenes, para saber si sabes o no sabes. Anion gap te sirve más para las intoxicaciones. Entonces, ¿y por qué entonces la diarrea? También en insuficiencia renal crónica también hay anion gap normal, con hipercloremia, porque el riñón trata de ahorrar, pero en las insuficiencias renales tempranas, ¿no? Y en las insuficiencias renales tardías también entra para el anion gap normal y el anion gap elevado. La insuficiencia renal crónica entra en los dos. Depende en qué fase de insuficiencia renal estás. Por eso que no se pregunta muchas veces en la insuficiencia renal. Más preguntan diarrea. Diarrea, anion gap normal. No se olviden. Y este es el resumen de anion gap. ¿Ya? Este es el resumen. Cuando hablamos de anion gap, estamos hablando de acidosis metabólica. Está descartada entonces que anion gap sea alcalosis, ¿no? Y las acidosis metabólicas con anion gap elevado, para esto a mí me da la impresión, yo siento que para esto me sirve. Cuando no tengo diagnóstico, estoy viendo un paciente, oye, calculo el anion gap elevado, no vaya a ser que por ahí no sale que el paciente tiene una acidosis láctica,
tiene una cetoacidosis alcohólica, la diabética es más fácil, alcohólica, o inducida por fármacos y toxinas, salicilatos, acetaminofén, alcoholes, etanol, metanol, etcétera, ¿no? Y el otro, la insuficiencia renal aguda y crónica, también podemos hacer diagnósticos. No es muy difícil hacer diagnósticos, más son nosotros, que nos hacen sospechar. Si tienen anion gap elevado, entonces yo digo, uy, entonces comenzar a estudiar ya. En esto lo hacemos en hacer estudios, dosajes, ¿no? Dosajes. Y la otra, esta es acidosis metabólica con anion gap. La otra, acidosis metabólica con anion gap normal o hiperclorémico normal, es la diarrea, pues. Es el típico ejemplo de la diarrea. Y el otro son las acidosis tubulares renales, ¿no? Las tres acidosis, no alcalosis. En los exámenes ponen alcalosis, por si acaso, y ustedes se equivocan, ¿no? Tener en cuenta. Muy bien, chicos. Hasta aquí quedamos. Den una repasada, ya les comparto el PPT. Mi grupo de práctica tiene un examen de ahorita que ya debe empezar. Se cierra en 15 minutos, por si acaso, la lectura que les he dejado, ¿ya? Bueno, eso sería todo. Ya les comparto con Melissa, le hago llegar los PPTs. Melissa, ¿me escuchas? Ayumi. Sí, doctor. Ya le dices a Melissa que se lo paso, ¿ya? O te lo paso a ti, si no, ya lo compartes, ¿ya? Doctor, Listo, empiecen ese examen, ¿ya? Ok, gracias.